Evangelio de hoy. Lunes, 13 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, mientras la multitud se agolpaba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal. Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue una señal para los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas es un fragmento donde Jesús responde a las multitudes que exigen una señal, un signo del cielo para confirmar su autoridad y el mensaje que predica. Este episodio, además de ser un punto importante en la vida pública de Jesús, ofrece enseñanzas profundas sobre la fe, la demanda constante de signos y milagros, y la incapacidad humana para reconocer la presencia de Dios en lo ordinario y lo cercano. A lo largo de esta reflexión, analizaremos cada parte del texto, buscando entender su relevancia, tanto para los oyentes de su tiempo, como para nosotros hoy, que seguimos luchando con las mismas dudas y desafíos. La solicitud de una señal extraordinaria, el deseo de lo sobrenatural. Cuando las multitudes se acercan a Jesús, pidiendo una señal del cielo, se puede percibir un deseo profundo de ver algo asombroso. Algo que valide de manera indiscutible su mensaje. Vivimos en una sociedad donde las personas frecuentemente buscan signos extraordinarios para creer. Donde la fe se mide muchas veces por la cantidad y la espectacularidad de los milagros. Este anhelo de señales externas no es nuevo, ni exclusivo de la época de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, los seres humanos han tenido la tendencia de buscar evidencia tangible de lo divino. Especialmente cuando la vida cotidiana se presenta difícil, incierta o llena de sufrimiento. Sin embargo, Jesús responde de manera clara y contundente a esta solicitud. No se les dará ninguna señal, salvo la señal de Jonás. Al igual que Jonás fue una señal para los ninivitas, él mismo será una señal para esta generación. Aquí se nos invita a una reflexión sobre cómo la fe verdadera no necesita de signos grandiosos, sino que debe estar anclada en la realidad de la vida, en la comprensión profunda de la presencia de Dios en lo ordinario, en lo cotidiano. La señal de Jonás, la misericordia y la conversión. La referencia a Jonás es crucial. Para comprenderla plenamente, debemos recordar la historia de Jonás, quien fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive para predicar la conversión, ya que la ciudad se encontraba sumida en el pecado y el mal. A pesar de las dudas y reticencias de Jonás, los habitantes de Nínive escucharon su mensaje. Se arrepintieron de sus maldades y se volvieron a Dios.
En ese momento, la misericordia de Dios se derramó sobre ellos. Y Nínive fue salvada. El paralelismo con Jesús es evidente. Así como Jonás fue una señal de la oportunidad de conversión para Nínive, Jesús mismo es la señal de la conversión para la humanidad. No se necesita una señal extraordinaria desde el cielo, porque la presencia misma de Jesús, la enseñanza y el sacrificio que Él ofrece, es la señal que salva. De este modo, la señal de Jonás apunta no solo a un arrepentimiento exterior, sino a una transformación profunda del corazón. Una conversión que trasciende el simple acto de pedir milagros. Y nos llama a un cambio de vida radical. El arrepentimiento como condición para la salvación. La lección que Jesús ofrece es clara. El arrepentimiento sincero, la disposición a cambiar y abrirse a la voluntad de Dios, es lo que realmente permite la salvación. No los signos espectaculares. Al mencionar a los ninivitas, Jesús enfatiza que, ante la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron y se volvieron hacia Dios. A diferencia de la generación de Jesús, que buscaba signos impresionantes, los ninivitas no necesitaban pruebas extraordinarias, sino una llamada sincera al arrepentimiento. Una respuesta humilde ante la revelación de Dios. Este mensaje resuena profundamente en nuestro mundo actual, donde la tentación de buscar una fe fácil, que no implique transformación o sacrificio, es común. Las personas muchas veces esperan que Dios se revele de maneras asombrosas y dramáticas, sin querer comprometerse a una conversión interior genuina. Sin embargo, el verdadero encuentro con Dios exige de nosotros una respuesta de humildad y arrepentimiento. Un acto de apertura del corazón que permita que la gracia divina transforme nuestras vidas. La sabiduría de la Reina del Sur, la búsqueda de la sabiduría verdadera. Jesús también hace mención de la Reina del Sur, quien vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. En su tiempo, Salomón era conocido por su sabiduría y su capacidad para resolver disputas y gobernar con justicia. La Reina del Sur, que no pertenecía al pueblo de Israel, se sintió atraída por esta sabiduría y viajó una gran distancia para aprender de él. Este episodio pone de manifiesto dos aspectos importantes. En primer lugar, la búsqueda de la sabiduría no tiene fronteras ni limitaciones. Y aquellos que tienen el corazón dispuesto a aprender, como la Reina del Sur, estarán dispuestos a viajar, a sacrificarse y a comprometerse con el conocimiento que da vida. Este gesto de la Reina del Sur se convierte en un modelo de apertura y disposición para escuchar la verdad. Por otro lado, Jesús está mostrando que Él es algo más que la sabiduría de Salomón. Él es la sabiduría encarnada. El Verbo de Dios hecho carne. A través de su vida, palabra y enseñanza, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de sabiduría. Si la Reina del Sur viajó tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, ¿cuánto más deberíamos nosotros? ¿Qué tenemos a Cristo entre nosotros? Acercarnos a Él y buscar su sabiduría, que es superior a cualquier otra. El juicio sobre la generación adúltera, un llamado al arrepentimiento. En este pasaje, Jesús también señala que una generación adúltera pide señales. Pero no se les dará más que la señal de Jonás. Jesús llama a esta generación adúltera porque, al buscar milagros extraordinarios en lugar de arrepentirse y cambiar,
Se están alejando de la fidelidad a Dios. Este adjetivo adultera tiene un peso simbólico muy fuerte. Implica infidelidad y un deseo de buscar algo fuera de lo que Dios ofrece. Un amor no correspondido por la verdadera sabiduría y verdad. Hoy, como en los tiempos de Jesús, vivimos en una generación que muchas veces se siente insatisfecha con lo que ya tiene, que pide más y más señales sin dar un paso hacia el cambio interior que se requiere. La verdadera conversión no se da cuando Dios se muestra en señales espectaculares, sino cuando el corazón humano está dispuesto a volverse hacia Él, a escuchar su voz y a vivir según sus enseñanzas. Jesús nos invita, entonces, a una conversión que no se basa en lo visible o en lo tangible, sino en lo que realmente transforma el corazón. El significado profundo de la señal de Jonás. La señal de Jonás, tal como la describe Jesús, es la invitación al arrepentimiento, la conversión y la aceptación del mensaje del Evangelio. Jesús, en su vida, muerte y resurrección, es el verdadero Jonás. Él, como Jonás, fue enviado a un pueblo perdido, a una humanidad que se había alejado de Dios, a través de su sacrificio. Como Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez, Jesús pasó 3 días en el sepulcro. Y al igual que Jonás predicó la salvación para los ninivitas, Jesús predica la salvación para todo el mundo. La señal no es un milagro que pueda ser medido o tocado. Es la invitación a vivir una vida nueva en Cristo, a experimentar la resurrección. La vida transformada por la gracia. Aceptar la señal de Jonás es reconocer que no necesitamos más signos espectaculares porque ya se nos ha dado el signo más grande. La muerte y resurrección de Jesús, que abre el camino hacia la salvación eterna. La fe y el compromiso con el reino de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. Jesús nos llama a un compromiso radical con el reino de Dios. Un compromiso que no depende de lo que veamos o experimentemos, sino de una confianza profunda en su palabra y en sus promesas. La fe no debe ser condicionada a ver milagros. Debe ser una respuesta libre y consciente a la invitación de Cristo, a vivir en su amor y a ser transformados por su gracia. El reino de Dios no se demuestra con signos deslumbrantes, sino con la presencia real de Cristo en nuestra vida diaria, con la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, y con el fruto que damos en nuestras acciones. Al igual que los ninivitas escucharon y se arrepintieron sin necesitar pruebas, nosotros también estamos llamados a escuchar la voz de Cristo y a vivir de acuerdo con los principios de su reino. La fe que transforma la vida cotidiana. Cuando Jesús responde a la demanda de señales extraordinarias con la señal de Jonás, está invitando a las multitudes a un tipo de fe que no depende de lo visible ni de lo espectacular. La verdadera fe no se fundamenta en la búsqueda constante de pruebas externas, sino en una confianza profunda en el misterio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En lugar de estar constantemente buscando signos maravillosos y sobrenaturales, estamos llamados a reconocer la acción de Dios en la vida cotidiana, en la belleza de la creación, en los actos de bondad, en la oración silenciosa y en los momentos de servicio y sacrificio. La vida cristiana,
Por tanto, no debe ser vivida esperando grandes visiones o manifestaciones divinas. De hecho, el amor de Dios se manifiesta en la vida ordinaria. Y este es el reto al que somos llamados, reconocer la presencia divina en lo que parece ser común o trivial. En este sentido, vivir la fe no es buscar lo extraordinario en lo externo, sino vivir con una profunda conciencia de que Dios está con nosotros en cada momento, en cada desafío y en cada alegría. La fe cristiana se mide en la fidelidad y en la perseverancia a lo largo del tiempo. No se trata de una experiencia de éxtasis o de emociones desbordantes, sino de una vida fiel a los principios del reino de Dios, aun cuando no siempre se perciba de manera tangible. Esta fe, que a menudo no se ve ni se siente, pero que se vive en la obediencia y el amor, es la que verdaderamente transforma el corazón humano y, a su vez, transforma la sociedad. La relación entre fe y conversión. El mensaje de Jesús en este pasaje también está estrechamente relacionado con el concepto de conversión. La fe genuina requiere una conversión continua, una apertura constante al trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior. Jesús muestra, a través de su enseñanza, que la conversión no es simplemente un evento único, sino un proceso continuo que implica cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar de acuerdo con los principios del Evangelio. Este proceso de conversión es necesario porque, como seres humanos, estamos constantemente tentados a poner nuestra confianza en lo temporal y en lo visible, en lugar de en lo eterno y lo invisible. La conversión que Jesús propone no es solo un arrepentimiento superficial, sino una transformación profunda del corazón, que se expresa en la manera en que vivimos. Esto implica un cambio de mentalidad, un giro en la manera de relacionarnos con los demás, en la forma en que tratamos a los pobres, a los marginados, y en nuestra actitud hacia el perdón y la misericordia. La conversión verdadera es esa que se refleja en la acción concreta, en la respuesta al amor de Dios, que nos llama a vivir según los valores del reino. Jesús muestra que el arrepentimiento y la conversión son la verdadera señal que debemos ofrecerle al mundo. No necesitamos estar buscando milagros externos. El verdadero milagro ocurre en el corazón humano que se abre a la gracia de Dios y se transforma en un instrumento de su paz y justicia. Esta conversión es, de alguna manera, la señal más grande que podemos dar. Una vida que da testimonio del poder del amor de Dios para cambiar a las personas. La sabiduría de Cristo, superando la sabiduría del mundo. Al comparar su sabiduría con la de Salomón, Jesús está llamando nuestra atención sobre la supremacía de su enseñanza. Salomón fue reconocido como el hombre más sabio de su tiempo. Pero la sabiduría de Cristo sobrepasa todo lo que los humanos pueden comprender. Jesús, como la sabiduría encarnada, ofrece algo más profundo y duradero que las enseñanzas humanas. Él es el Verbo hecho carne, la palabra viva de Dios, que viene a revelarnos el camino hacia la verdadera vida. La sabiduría que Él trae no se encuentra en teorías complicadas, ni en filosofías humanas, sino en un camino de amor, sacrificio y servicio. En un mundo lleno de ideologías y filosofías diversas, donde la sabiduría del hombre a menudo
Se convierte en un fin en sí misma. Jesús nos llama a ver que la verdadera sabiduría se encuentra en Él. Su vida, sus enseñanzas, su sacrificio en la cruz y su resurrección son el testimonio más grande de la sabiduría divina. Al seguir a Jesús, no solo encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino que somos transformados por la sabiduría que emana de su ejemplo de vida. Por eso, el verdadero cristiano no es aquel que busca simplemente ser sabio en términos humanos, sino aquel que busca vivir según la sabiduría de Cristo. Esta sabiduría se manifiesta en la humildad, en la capacidad de amar a los enemigos, en el perdón que sana las heridas y en la paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. La sabiduría cristiana no es un conocimiento abstracto, sino una vida vivida en fidelidad a la voluntad de Dios. La generación adultera, una llamada al compromiso real con Dios. Al referirse a la generación adultera que pide señales, Jesús está señalando la tendencia humana a buscar lo milagroso sin un compromiso real con Dios. El adjetivo adultera en este contexto es fuerte. Implica infidelidad y una búsqueda constante de algo fuera de la relación auténtica con Dios. Al igual que un cónyuge infiel busca a otros fuera de la relación. Esta generación busca algo que les dé satisfacción inmediata, sin comprometerse a la verdadera conversión que Dios pide. Este reproche de Jesús resuena hoy con fuerza. Vivimos en una cultura que a menudo coloca la gratificación inmediata y el espectáculo por encima de la profundidad espiritual y el compromiso genuino con la vida cristiana. Las personas buscan respuestas rápidas y fáciles, muchas veces alejadas de la verdadera conversión que implica sacrificio, penitencia y un amor sacrificado a Dios y al prójimo. La tentación de buscar señales espectaculares sigue siendo una de las mayores distracciones de los cristianos, quienes pueden caer en la trampa de pensar que la fe se trata solo de experiencias extraordinarias, en lugar de un camino de fidelidad cotidiana. La invitación de Jesús es clara. No debemos dejar que nuestra fe dependa de lo extraordinario o de lo visible. La verdadera fe se mide por nuestra disposición a vivir de acuerdo con los valores del reino, incluso cuando no vemos señales espectaculares. Al igual que los ninivitas respondieron al mensaje de Jonás sin exigir más signos, nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y dejar que ésta transforme nuestra vida. La llamada a la conversión verdadera, de los señales al arrepentimiento. La enseñanza de Jesús sobre la conversión y el arrepentimiento nos invita a ir más allá de la superficialidad, de buscar señales espectaculares. El verdadero desafío está en el corazón humano, en esa disposición para arrepentirse de nuestros pecados y convertirnos a Dios. La señal que Jesús ofrece es el propio testimonio de su vida, su muerte y su resurrección. No necesitamos signos extraordinarios, porque la mayor señal de la presencia de Dios está en la cruz, en el amor radical que se ofrece por nosotros. Este llamado a la conversión no es solo para aquellos que buscan milagros, sino para todos nosotros, que a menudo nos aferramos a las apariencias externas
Y nos olvidamos de que el reino de Dios comienza en el corazón humano. Si realmente escuchamos y respondemos al llamado de Cristo, entonces nuestra vida será la verdadera señal del reino. Una vida transformada por su gracia y guiada por su sabiduría. La profundidad de la conversión personal y comunitaria. El llamado a la conversión que Jesús nos hace a través de la señal de Jonás y la referencia a la reina del sur implica no solo una transformación individual, sino también una transformación comunitaria. La conversión no es solo un acto interior, sino un proceso que involucra nuestra relación con los demás. Jesús muestra que la verdadera fe no se limita a un arrepentimiento personal, sino que debe manifestarse en nuestras relaciones con los demás, especialmente con aquellos que no comparten nuestra fe. La vida cristiana, por lo tanto, no puede vivirse en aislamiento. Estamos llamados a vivir como parte de un cuerpo, la Iglesia, que se construye a través de la solidaridad, el amor y el perdón. Al igual que los ninivitas se unieron en su arrepentimiento y buscaron la misericordia de Dios como pueblo. Nosotros estamos llamados a vivir la fe no solo de manera personal, sino como comunidad. La conversión no es solo un cambio de corazón individual, sino también un cambio en las estructuras de nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, que deben reflejar los valores del reino de Dios. El arrepentimiento y la fe genuina no pueden ser únicamente algo que sucede dentro de nosotros de manera aislada, sino que deben tener repercusiones tangibles en el mundo que nos rodea. La conversión implica un cambio profundo en nuestra manera de vivir. Un cambio que afecta nuestras actitudes hacia los demás, nuestras prioridades, nuestra forma de actuar en el mundo. Vivir como seguidores de Cristo significa que, como comunidad, somos llamados a ser un signo visible del reino de Dios. A ser una luz en medio de la oscuridad del egoísmo, la injusticia y el pecado. La conversión personal debe ser vivida y compartida, transformando también a las comunidades, convirtiéndolas en espacios de misericordia, paz y justicia. La fe que no se conforma con lo superficial. La enseñanza de Jesús sobre la generación que pide signos y milagros nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la fe. La fe verdadera no busca lo superficial, lo espectacular o lo inmediato, sino que está dispuesta a entrar en lo profundo y a estar arraigada en la verdad de Dios, aunque ésta no siempre sea visible a nuestros ojos. Vivimos en una cultura que nos exige resultados rápidos, que busca soluciones inmediatas y visibles. Esta mentalidad se infiltra también en nuestra vida de fe, haciendo que busquemos respuestas rápidas y señales inmediatas que nos aseguren la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús nos llama a una fe que no se deja impresionar por lo externo. La verdadera fe no está basada en lo que podemos ver o tocar, sino en una confianza profunda en el amor de Dios. La fe no debe ser entendida como un medio para obtener milagros o pruebas externas de la presencia de Dios, sino como una relación de confianza y entrega al Dios que nos ama y nos guía, incluso cuando no vemos
inmediatamente los frutos de esa fe. De alguna manera, el llamado de Jesús es a ir más allá de una fe superficial, que solo busca señales impresionantes y a profundizar en una relación más personal y auténtica con Él. Esta fe no depende de lo que podamos ver, sino de lo que sabemos en lo más profundo de nuestro ser. Que Dios está con nosotros y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque muchas veces no la entendamos completamente. Vivir de acuerdo con esta fe implica una confianza radical en la providencia de Dios, incluso cuando no entendemos por qué las cosas ocurren como ocurren. La señal de Jonás, un llamado al arrepentimiento radical. La señal de Jonás es una referencia a un arrepentimiento radical, no solo exterior, sino interior. Los ninivitas, al escuchar el mensaje de Jonás, se arrepintieron de corazón, cambiando su modo de vida, sus actitudes y su comportamiento. De igual manera, la señal que Jesús nos ofrece es un llamado a una conversión profunda. Una transformación total de nuestro ser, que se refleja en nuestra vida cotidiana. Esta conversión radical no es algo que ocurra solo una vez, sino que es un proceso continuo, que nos invita a mirar nuestras vidas a la luz del Evangelio y a buscar un cambio constante hacia el reino de Dios. La conversión radical implica un enfrentamiento con nuestras propias limitaciones, nuestros pecados, nuestros egoísmos, pero también con nuestras ilusiones de control y poder. Es un proceso doloroso porque implica dejar ir aquello que nos impide ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero también es liberador. La verdadera conversión nos lleva a la paz interior, a la libertad del Espíritu Santo, a la reconciliación con Dios y con los demás. Es un camino que puede ser largo, pero que tiene como objetivo final una vida de amor y servicio, tal como Cristo nos ha enseñado. El arrepentimiento al que Jesús nos llama es una decisión diaria, una disposición a renunciar a lo que nos aleja de Dios y a abrazar su voluntad. No se trata solo de sentir remordimientos o de confesar nuestros pecados, sino de cambiar verdaderamente nuestra forma de vivir. Jesús, al referirse a la señal de Jonás, nos recuerda que la verdadera conversión es un acto de humildad y de fe, que solo puede realizarse con la ayuda de Dios y con una disposición sincera de nuestro corazón. La misericordia de Dios, el centro de la conversión. Al hablar de la señal de Jonás, Jesús pone de relieve la misericordia de Dios, que es la base de toda conversión. Los ninivitas no fueron perdonados porque se arrepintieron de manera perfecta, sino porque se volvieron hacia Dios, con humildad y sinceridad. Del mismo modo, la conversión cristiana no es una cuestión de cumplir un conjunto de reglas o de hacer penitencia de manera rigurosa, sino de reconocer la misericordia de Dios que siempre está dispuesta a recibirnos. La misericordia de Dios es el motor de nuestra conversión. Es en su amor incondicional que encontramos la fuerza para cambiar, para seguir adelante, incluso cuando caemos una y otra vez. Esta misericordia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para perdonar a los demás, para vivir una vida de compasión, de servicio y de amor.
La señal que Jesús nos ofrece no es solo un llamado al arrepentimiento, sino un recordatorio de que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a darnos una nueva oportunidad, sin importar cuán alejados hayamos estado de su voluntad. Vivir en la misericordia de Dios significa reconocer que no somos perfectos, pero que somos amados por Él de manera incondicional. La misericordia de Dios es el camino hacia la verdadera conversión, porque nos ofrece un espacio donde podemos comenzar de nuevo, liberados de la culpa y el miedo. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, cada vez que pedimos perdón en oración, estamos participando en esta misericordia transformadora, que nos convierte en nuevas criaturas. La necesidad de escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto. Una de las enseñanzas más poderosas que podemos extraer de este pasaje es la importancia de escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto. Los ninivitas no pidieron señales, pero escucharon y respondieron al llamado de Dios. La conversión comienza con un acto de escucha, con la disposición a abrir nuestro corazón a la palabra que Dios nos habla. Esto implica un proceso de atención, de reflexión y de acogida de esa palabra en lo más profundo de nuestro ser. Escuchar la palabra de Dios no es solo oírla de manera superficial, sino hacerla parte de nuestra vida. Dejar que transforme nuestras actitudes y nos guíe en nuestras decisiones. La verdadera conversión comienza cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, que se convierta en el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida. Al igual que los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás, nosotros estamos llamados a escuchar con humildad, a aceptar la corrección y la guía que Dios nos ofrece a través de su palabra. Este tipo de escucha requiere una actitud de apertura y de fe, porque a veces la palabra de Dios nos desafía, nos interpela y nos invita a dejar atrás lo que es cómodo y familiar, para seguir el camino de Cristo. La escucha atenta de la palabra es un acto de fe, que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es este acto el que inicia el proceso de conversión en nuestras vidas. El corazón humano y su capacidad para resistir al llamado divino. Otro aspecto relevante que se puede reflexionar es la dureza del corazón humano ante el llamado de Dios. En este pasaje, Jesús señala que los hombres y mujeres de su tiempo, como los de Nínive, se resisten a escuchar el llamado de la conversión. A pesar de las señales y enseñanzas de Dios, muchos continúan buscando algo más espectacular. Como si no pudieran creer en lo que ya les ha sido dado. Este rechazo de lo divino es un reflejo de la dureza del corazón humano, que prefiere lo inmediato y lo visible, sin darse cuenta de que lo verdaderamente grande se encuentra en lo invisible y eterno. En nuestro caminar diario, a menudo experimentamos una resistencia interior a la conversión. A veces, tenemos miedo de cambiar, de dejar atrás viejas costumbres o actitudes que sabemos que nos alejan de Dios. La tentación de vivir de manera superficial o egoísta es fuerte. Y muchas veces nuestro corazón se endurece ante el llamado de Cristo. Sin embargo, Dios no se cansa de llamarnos, de invitarnos a una conversión constante.
Si le abrimos nuestro corazón, Él nos dará la gracia para cambiar y para vivir según su voluntad. Vivir la fe con compromiso y autenticidad. Este pasaje nos invita a vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida. Jesús nos llama a una fe que no se deja llevar por los vientos de las modas o las exigencias externas, sino que permanece firme en la fidelidad a Dios y en el testimonio de su amor. Esta fe no busca admiración ni gloria, sino que se vive en el silencio de una vida entregada a Dios y a los demás. Vivir nuestra fe de manera auténtica implica que, incluso cuando las circunstancias sean difíciles o las señales no sean evidentes, nuestra confianza en Dios permanece firme. La fe auténtica se expresa en nuestras obras, en nuestra disposición a servir, a amar y a perdonar. No necesitamos buscar señales extraordinarias porque en el amor y la misericordia ya se encuentra la mayor señal de la presencia de Dios en el mundo. El significado de la señal de Jonás en el contexto contemporáneo. Hoy, como en tiempos de Jesús, la búsqueda de señales extraordinarias sigue siendo una característica común de la humanidad. Vivimos en un mundo en el que las personas constantemente buscan pruebas tangibles de lo divino, ya sea en milagros, en fenómenos sobrenaturales, o en respuestas inmediatas a sus oraciones. Sin embargo, Jesús nos enseña, a través de la señal de Jonás, que la verdadera señal no está en lo visible, sino en lo que está oculto a nuestros ojos, en el arrepentimiento sincero y la apertura al cambio interior. La generación de Jesús, al igual que la nuestra, se enfrenta a la tentación de pedir siempre más pruebas, de vivir una fe superficial, que dependa de lo espectacular y no de lo esencial. El encuentro personal con Dios y la transformación del corazón. El contraste entre lo que la gente busca y lo que realmente necesita es claro. En el contexto contemporáneo, este pasaje nos desafía a pensar sobre las formas en que buscamos a Dios. ¿Estamos buscando en la experiencia exterior, en lo visible, o estamos dispuestos a sumergirnos en el misterio del Evangelio y en la vida de Cristo? La señal de Jonás, que fue una llamada a la conversión para los ninivitas, sigue siendo la señal más grande para nosotros hoy. No necesitamos más milagros. Ya hemos recibido la mayor señal en la cruz de Cristo, en su sacrificio por nosotros, que nos invita a un cambio de vida radical. La verdadera fe se encuentra en la aceptación de esta señal, en el arrepentimiento auténtico y en el deseo de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La sabiduría que proviene de lo alto, Cristo como la verdadera sabiduría. El contraste entre la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Cristo es otro punto crucial de reflexión. Salomón era conocido por su sabiduría terrenal, que le permitía gobernar con justicia y resolver disputas. Sin embargo, esta sabiduría, por impresionante que fuera, no es suficiente para salvar al ser humano, ni para transformar su vida de manera profunda. Jesús, al hablar de la reina del sur, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, establece un paralelo para mostrar que Él es la verdadera sabiduría, más allá de cualquier otra. La sabiduría de Cristo no es una sabiduría humana,
sino divina, y está manifestada en su vida, en sus enseñanzas, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Jesús no solo enseña sabiduría en palabras, sino que la vive plenamente. Él mismo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Al buscar su sabiduría, no estamos buscando simplemente una mayor comprensión intelectual o una mejor capacidad de resolver problemas, sino un cambio profundo en nuestra vida y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Esta sabiduría nos llama a vivir de manera humilde, a perdonar a los enemigos, a servir a los demás con amor incondicional y a abrazar la pobreza de espíritu. Hoy en día, muchos se sienten atraídos por las sabidurías del mundo, las filosofías, las teorías, los métodos psicológicos o espirituales que prometen una vida mejor, más satisfactoria o más exitosa. Sin embargo, Jesús nos recuerda que su sabiduría es la única que verdaderamente da vida. Vivir de acuerdo con su sabiduría significa vivir en comunión con Dios, abrazando su voluntad, incluso cuando ésta es desafiante o contraria a las expectativas del mundo. La generación adultera, la dureza del corazón humano ante la misericordia de Dios. En este pasaje, Jesús señala la dureza de la generación que lo rodea, a la que califica como adúltera, debido a su rechazo a la verdad que Él les presenta. Este término adúltera tiene un fuerte sentido simbólico, ya que se refiere a una infidelidad a la verdadera relación con Dios. Es un llamado a la reflexión sobre cómo, a menudo, como humanidad, nos alejamos de la verdad de Dios y buscamos consuelo y seguridad en otros lugares. Este adulterio espiritual se manifiesta en la tendencia a sustituir a Dios por falsas ideologías, creencias superficiales o actitudes que no nos llevan al amor genuino y a la transformación interior. Hoy, la tentación de vivir de manera infiel a Dios es más fuerte que nunca. Vivimos en una sociedad que constantemente nos ofrece distracciones, falsos dioses y falsas promesas. Nos dicen que la felicidad se encuentra en el éxito material, en el reconocimiento social, en la búsqueda de placeres momentáneos. Esta mentalidad lleva a muchas personas a ignorar o rechazar el llamado de Dios, a vivir como si su amor y su voluntad no fueran la prioridad. Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad y la verdadera paz solo se encuentran en una relación fiel con Él. Una relación que se construye sobre la fe, el amor y el servicio desinteresado. El llamado a la conversión y al arrepentimiento es, por tanto, un llamado a abandonar cualquier forma de infidelidad espiritual y a regresar al amor y la fidelidad a Dios. Este arrepentimiento no es solo una cuestión de cambiar de comportamientos, sino de regresar a una relación verdadera con Dios, donde Él es el centro de nuestra vida, y no algo que ponemos a un lado en busca de otros intereses. La llamada a la fe verdadera, más allá de lo superficial. La fe verdadera, según Jesús, no es una fe que se basa en lo visible ni en lo espectacular. No es una fe que requiere constantes señales y milagros, sino una fe que se basa en la confianza plena en la palabra de Dios. Esta es una fe que sabe reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, que vive según los valores del reino de Dios, aun cuando no haya señales inmediatas de su acción.
La fe verdadera es aquella que se mantiene firme en la esperanza, incluso en los momentos de oscuridad o de dificultad, porque sabe que Dios está presente, guiando y acompañando cada paso. En nuestra sociedad actual, la fe muchas veces se ha reducido a un acto superficial. Un acto de ir a la iglesia. O de participar en ciertos rituales. Sin que esto implique un cambio profundo en la vida. Vivimos en un mundo en el que la superficialidad predomina, donde lo importante es la apariencia y no el contenido interior. Jesús, al rechazar la exigencia de signos, nos está invitando a una fe más profunda, a una relación auténtica con Dios, que se expresa no solo en momentos de oración, sino en cada decisión, en cada acción que tomamos a lo largo del día. La fe verdadera es aquella que se vive en las pequeñas cosas, en las actitudes cotidianas que reflejan el amor, la paz y la justicia de Dios. La conversión como un proceso continuo de renovación. La conversión es un proceso continuo, que no termina en un solo momento. No es un acto único, sino una actitud permanente de apertura a Dios y de respuesta a su llamada. En este sentido, la conversión es un camino de constante renovación. Un ir creciendo y madurando en nuestra relación con Dios y con los demás. Como cristianos, estamos llamados a vivir una conversión diaria, que no se limita a una sola vez, sino que se da en cada momento de nuestra vida. Esta renovación constante es necesaria, porque la vida cristiana implica un proceso continuo de purificación, en el que vamos dejando atrás lo viejo, lo egoísta, lo que nos aleja de Dios, y vamos tomando más plenamente la forma de Cristo. La conversión no es solo un cambio de mentalidad, sino un cambio en el corazón. Un cambio en la manera de vivir, de amar y de servir. Este proceso nos lleva a ser más como Cristo. A vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás. A seguir su ejemplo de humildad, sacrificio y amor. No se trata de ser perfectos, sino de estar siempre dispuestos a renovarnos en el amor de Dios y a seguir adelante, con la confianza de que Él nos guía en cada paso. La esperanza del reino de Dios, más allá de las señales y los milagros. El Evangelio de Lucas nos lleva a poner nuestra esperanza en el reino de Dios, que es mucho más grande que cualquier señal o milagro que podamos buscar. Jesús nos invita a mirar más allá de las pruebas externas y a poner nuestra fe en la promesa de su reino, que ya está presente entre nosotros. Este reino no es algo que se pueda medir con los ojos humanos, ni es algo que venga con señales visibles o con poder mundano, sino que es un reino de paz, de justicia y de amor, que comienza en el corazón de cada persona que se abre a Dios. Este reino se construye día a día, no con actos espectaculares, sino con actos cotidianos de amor y servicio. La verdadera señal de que estamos en el reino de Dios es que nuestra vida se va transformando, que vivimos según los valores de ese reino. La humildad, el perdón, la misericordia y la paz. La espera de la llegada definitiva del reino no se basa en esperar milagros o signos externos, sino en vivir ya desde ahora de acuerdo con los principios de ese reino. En esta esperanza, encontramos la paz.
y la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros y que su reino ya ha comenzado en nosotros. El reino de Dios y su presencia oculta. El reino de Dios, al que Jesús hace referencia en el Evangelio de Lucas, no es un reino terrenal, visible o accesible. De la misma manera en que entendemos los reinos humanos, no está constituido por estructuras políticas, riquezas materiales ni poder social, sino que es una realidad espiritual, presente en el corazón de aquellos que acogen la palabra de Dios y viven conforme a sus principios. Jesús, al hablar del reino, nos invita a una conversión profunda, a un cambio de mentalidad, que nos permita ver más allá de lo material y de lo inmediato. En un mundo tan enfocado en lo visible, en lo tangible y en lo mundano, este reino nos desafía a vivir de manera diferente, mirando más allá de las circunstancias inmediatas y buscando los valores eternos. El reino de Dios, como dice Jesús, no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón, que son capaces de percibir el amor, la justicia, la misericordia y la paz. Principios fundamentales del reino. Este reino, aunque aún no se ha manifestado plenamente, ya está presente en nosotros cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando vivimos según el amor y la justicia que Jesús nos enseñó. Cada vez que actuamos con generosidad, cada vez que perdonamos, cada vez que servimos a los demás, sin esperar recompensa, estamos haciendo presente este reino en el mundo. El reino de Dios. Entonces, no es solo una promesa futura, sino una realidad que ya se encuentra en acción en el corazón de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Rey y viven de acuerdo con sus enseñanzas. Vivir en este reino implica no solo esperar la llegada de una vida futura, sino transformarnos cada día para reflejar los valores de ese reino, aquí y ahora, en el presente. La paradoja del reino, los últimos serán los primeros. Una de las paradojas más sorprendentes del reino de Dios es la inversión de los valores del mundo. Jesús nos enseña que, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta idea subraya la radicalidad del mensaje cristiano, que va en contra de las lógicas humanas de poder, jerarquía y éxito. En el mundo, los primeros son aquellos que alcanzan el poder, la fama, la riqueza y la influencia. Pero en el reino de Dios, el verdadero valor no se mide por estos criterios, sino por la humildad, la misericordia y el servicio. Esta inversión de valores es un llamado a vivir de manera contracultural. El cristiano no se define por su estatus social, ni por su capacidad para acumular bienes materiales, sino por su disposición a amar, a servir y a perdonar. En el reino de Dios, lo que realmente cuenta es el corazón, el servicio desinteresado hacia los demás, y la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Jesús mismo vivió esta paradoja en su vida. Siendo el Hijo de Dios, se humilló y vino a servir, no a ser servido. Al abrazar esta lógica del reino, los cristianos son llamados a vivir de manera diferente, a desafiar las estructuras del mundo,
y a construir un mundo más justo y más cercano al modelo de Cristo. Para el creyente, esto implica una constante revisión de las prioridades y valores. No se trata de buscar el reconocimiento de los demás o el poder sobre ellos, sino de vivir en humildad, de servir sin esperar nada a cambio, y de hacer lo que es justo y correcto, sin importar lo que los demás piensen. Al vivir así, el cristiano no solo está viviendo de acuerdo con los valores del reino, sino que también está contribuyendo a hacer presente ese reino en el mundo. Este proceso de conversión y cambio interior es una parte esencial de la fe cristiana. La misma señal para todos, un llamado universal a la conversión. El llamado al arrepentimiento y a la conversión que Jesús ofrece en este pasaje no está dirigido a un grupo específico de personas, sino a toda la humanidad. La señal de Jonás, que invitó a los ninivitas a arrepentirse, es una señal que sigue siendo válida hoy. Dios no hace acepción de personas y su invitación a la conversión es universal. Sin importar el lugar, la cultura o la historia de cada uno. El mensaje de Jesús es el mismo. El arrepentimiento y la fe en Él son el camino hacia la salvación. Este universalismo del mensaje de Jesús subraya que la salvación no es un derecho exclusivo de un grupo particular, sino un don disponible para todos. El reino de Dios no es un reino cerrado, sino abierto a todos los que están dispuestos a escuchar la palabra y a vivir según ella. Al igual que los ninivitas respondieron al llamado de Jonás. Nosotros hoy estamos llamados a responder con humildad y fe a la llamada de Cristo. Este llamado universal tiene implicaciones profundas para la vida cristiana, porque nos invita a salir de nuestra zona de confort y a abrazar a todos aquellos que aún no han conocido la verdad del Evangelio. Como cristianos, estamos llamados a ser misioneros, a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, sin excluir a nadie. No se trata solo de predicar el Evangelio, sino de vivirlo de manera que todos puedan ver la misericordia y el amor de Dios a través de nosotros. La misericordia de Dios, la fuerza que transforma el corazón humano. La misericordia de Dios es la clave de la conversión. Y este es uno de los temas centrales del Evangelio. Jesús no solo proclama un mensaje de justicia, sino que lo envuelve con la misericordia divina, que es más grande que cualquier pecado o fracaso humano. La misericordia de Dios no se basa en el merecimiento, sino en el amor gratuito de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído. No importa cuán grandes sean nuestras transgresiones. La misericordia de Dios siempre está disponible para los que se arrepienten y se acercan a Él con un corazón sincero. Este amor incondicional de Dios es lo que hace posible la conversión. No podemos cambiar por nosotros mismos. Es la gracia de Dios la que transforma nuestro corazón y nos permite vivir según su voluntad. Al comprender y aceptar la misericordia de Dios, podemos liberar nuestro corazón del peso de la culpa, el temor y la desesperanza. Es esta misericordia la que nos lleva a vivir con esperanza, a confiar en que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.
Como cristianos, estamos llamados a reflejar esta misericordia en nuestras vidas. Así como Dios nos perdona, nosotros debemos perdonar a los demás. La misericordia no es solo un don recibido, sino también un don que debemos ofrecer a los demás. Esta actitud de perdón y compasión es un testimonio del reino de Dios y una señal de que estamos viviendo en conformidad con los valores del Evangelio. La prueba de la autenticidad, ¿vivimos lo que predicamos? La verdadera fe cristiana no se mide solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó que el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo. Las palabras son importantes, pero las obras son la verdadera prueba de nuestra fe. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Este desafío implica una constante revisión de nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Vivimos realmente de acuerdo con los valores del reino de Dios? ¿Somos verdaderos testigos del amor, la paz y la justicia que Jesús predicó? La conversión no es solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de vida. La verdadera conversión lleva a la acción, a vivir de acuerdo con lo que Jesús nos enseñó. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que estamos llamados a vivir con autenticidad, a ser transparentes en nuestra fe y a ser testigos de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Es importante recordar que la fe cristiana es una fe comunitaria. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos debe ser visible en nuestra relación con los demás. Si realmente vivimos como seguidores de Cristo, nuestras vidas deben reflejar su amor y su misericordia hacia los demás. No se trata solo de ser buenos dentro de la iglesia, sino de llevar ese amor a los que nos rodean, especialmente a los más necesitados. La desafiante llamada al arrepentimiento radical. El arrepentimiento que Jesús propone no es superficial ni momentáneo. Es una invitación a un cambio radical en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El arrepentimiento cristiano implica una conversión total del corazón, un cambio de dirección, que afecta no solo nuestras acciones, sino también nuestros deseos y pensamientos. La verdadera conversión es un proceso continuo de renuncia al ego, a los intereses personales y a las tentaciones del mundo, para seguir el camino de Cristo. Este llamado al arrepentimiento radical es un desafío para todos los cristianos, porque implica vivir de manera contracultural, vivir según los valores del reino de Dios. A menudo nos lleva a ir en contra de las normas sociales, que priorizan el individualismo, el consumo y el poder. El cristiano está llamado a vivir para los demás, a renunciar a su propio interés en favor del bien común. Este tipo de conversión radical solo es posible si vivimos en constante unión con Dios, si nos dejamos transformar por su gracia, y si nos entregamos completamente a su voluntad. La esperanza de la salvación, la promesa de la redención final. A pesar de todas las dificultades y desafíos de la vida cristiana, hay una esperanza que nunca nos abandona. La promesa de la salvación. La conversión a la que Jesús nos llama no es solo un proceso temporal, sino que nos dirige hacia una meta final.
La vida eterna en la presencia de Dios. Esta esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando enfrentamos dificultades, persecuciones o sufrimiento. El reino de Dios, aunque ya presente en nuestras vidas, se cumplirá en su totalidad en la vida futura. Sabemos que el sufrimiento y la lucha no son el final, sino que la vida eterna en la gloria de Dios es nuestra verdadera herencia. Vivir con esta esperanza nos da la fuerza para perseverar, para seguir luchando en nuestro proceso de conversión y para seguir siendo testigos del amor de Dios en el mundo. La llamada a ser luz para el mundo. El pasaje de Lucas nos recuerda que como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser luz para el mundo. No se trata solo de vivir para nuestra propia salvación, sino de ser testigos del reino de Dios para todos los que nos rodean. Jesús nos invita a ser ejemplos de la fe, de la esperanza y del amor de Dios. A ser luz en medio de las tinieblas del mundo. Esta luz se manifiesta no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones, en nuestra disposición a servir a los demás, a perdonar y a vivir con generosidad y compasión. La luz de Cristo brilla en nosotros, pero también debemos compartir esa luz con los demás. La verdadera fe cristiana no se puede guardar solo para uno mismo, sino que debe ser un faro de esperanza para los demás. Al vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, somos llamados a iluminar el camino para aquellos que aún no han encontrado la verdad y la salvación en Cristo. El desafío de la verdadera conversión, un compromiso diario. La verdadera conversión no es un evento único en nuestra vida, sino un proceso diario. La invitación de Jesús a la conversión es una llamada continua que nos desafía cada día a dejar atrás todo lo que nos aleja de Él. La tentación de vivir en el conformismo, de quedarnos en nuestra zona de confort, es constante, pero Jesús nos llama a avanzar, a superar nuestra pereza espiritual y a comprometernos de nuevo con Él en cada paso que damos. Cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Cristo, para decir sí a su voluntad y renunciar a nuestros propios deseos egoístas. Este compromiso no es siempre fácil, pero es necesario para vivir como verdaderos discípulos de Jesús. La conversión, entonces, es un acto constante de humildad y disposición para escuchar a Dios, para cambiar cuando es necesario y para seguir el camino de Cristo, incluso cuando ese camino nos desafía o nos cuesta. El proceso de conversión también implica la purificación de nuestros corazones, la liberación de todo aquello que nos impide vivir plenamente en la libertad de los hijos de Dios. Esta purificación no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que es un don de Dios que nos ofrece a través de su gracia. Solo en Él podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para ser transformados y para vivir de acuerdo con los valores del reino. El llamado a la humildad, vivir según el modelo de Cristo. Una de las lecciones más importantes que nos enseña Jesús es la humildad. En un mundo que valora la fama, el poder y el reconocimiento, Jesús nos invita a vivir de manera diferente, poniendo en práctica una humildad profunda,
que no busca ser vista ni alabada por los demás. Al contrario, Él nos llama a servir a los demás en lo más íntimo, sin buscar reconocimiento, sin exigir nada a cambio. Jesús, al asumir nuestra naturaleza humana y morir en la cruz por nosotros, nos dio el ejemplo más radical de humildad. Vivir según este modelo de humildad implica poner a los demás por encima de nosotros. Reconocer que nuestras vidas no se miden por lo que acumulamos o por el reconocimiento social, sino por nuestra capacidad de amar, de perdonar y de servir. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por los logros externos, sino por la profundidad de nuestro amor y nuestra disposición a servir. Cada acto de amor y de servicio, por pequeño que sea, refleja la grandeza de Dios y hace presente su reino en el mundo. Este llamado a la humildad no es algo opcional, sino fundamental para nuestra vida cristiana. Jesús nos dice que si queremos ser grandes en su reino, debemos ser como niños, sin jactancia, sin orgullo, con un corazón humilde que esté dispuesto a aprender, a escuchar y a seguir su ejemplo. La humildad, entonces, es la base sobre la cual se construye una vida cristiana auténtica. La tentación de buscar lo espectacular, la fe que no se basa en señales. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es la tentación de buscar siempre señales y milagros como prueba de la acción de Dios en nuestra vida. Esta mentalidad nos lleva a vivir de manera superficial, buscando constantemente lo espectacular, sin profundizar en lo que realmente importa: la relación personal con Dios. Jesús nos muestra que la fe verdadera no depende de señales visibles, sino de una confianza firme en su palabra y en su presencia en nuestra vida. Hoy en día, muchas personas buscan señales sobrenaturales, deseos de ver milagros o eventos extraordinarios, como prueba de que Dios está actuando. Sin embargo, Jesús nos invita a tener una fe que no dependa de lo visible, sino de lo invisible, es decir, de su gracia, de su amor, que actúan de manera silenciosa, pero poderosa en nuestro corazón. La verdadera fe es aquella que, incluso en medio de las pruebas y las dificultades, confía plenamente en la presencia de Dios, sin necesidad de comprobarla con señales externas. De esta manera, la verdadera fe se nutre de la confianza en Dios, de la oración constante y de la vivencia diaria de su palabra. No necesitamos milagros visibles para saber que Dios está con nosotros, porque sabemos que Él nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Vivir con esta fe implica una relación profunda con Dios, una apertura constante a su voluntad y un deseo sincero de seguir sus caminos. El impacto de la palabra de Dios, transformación interior a través de la escucha. El Evangelio nos enseña que la palabra de Dios tiene un poder transformador. Cada vez que escuchamos su palabra, somos invitados a un proceso de conversión, de cambio interior. La palabra de Dios no solo nos da conocimiento, sino que tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, revelando lo que está en nuestro corazón y llamándonos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Este proceso de transformación comienza en el momento en que escuchamos la palabra, con un corazón abierto y dispuesto
No se trata de oírla solo de manera superficial, sino de dejar que ella penetre profundamente en nuestro ser, nos confronte y nos llame a cambiar. Cuando permitimos que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, comenzamos a vivir de una manera nueva, más cercana a lo que Dios desea para nosotros. Además, la palabra de Dios no solo nos transforma a nivel personal, sino que tiene un impacto en nuestra relación con los demás. Al vivir conforme a la palabra, nos convertimos en testigos del amor y de la justicia de Dios para el mundo. Cada vez que vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, hacemos presente el reino en el mundo y llevamos a los demás a la verdad. La llamada a escuchar, la importancia de la oración y el silencio. En el contexto de la vida cristiana, la escucha es fundamental. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones. Pero Dios nos llama a la quietud, al silencio interior, para poder escuchar su voz. La oración es el medio por el cual cultivamos esta escucha profunda. En la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también le damos espacio para que nos hable, para que nos guíe y nos transforme. El acto de escuchar a Dios en la oración es esencial para poder vivir según su voluntad. No basta con recitar palabras o peticiones. Se necesita un tiempo de silencio, de contemplación, de apertura al misterio divino. Este espacio de silencio nos permite descubrir lo que Dios desea para nosotros. Nos da paz y nos fortalece para enfrentar las dificultades de la vida. La oración, por tanto, no es solo una actividad ocasional, sino un modo de vida. Un espacio donde nos encontramos con el Dios vivo, que nos transforma y nos renueva. El amor al prójimo, la exigencia del reino de Dios. El amor al prójimo es un mandato fundamental en el Evangelio. Jesús nos invita a amar no solo a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos. Este amor radical es la piedra angular del reino de Dios, porque refleja la misericordia y el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Vivir en el reino de Dios significa vivir con un corazón dispuesto a perdonar, a servir y a amar sin esperar nada a cambio. Este amor no es solo un sentimiento, sino una actitud que se traduce en acción concreta. Amar a nuestro prójimo implica ver en cada persona, especialmente en el más necesitado, la imagen de Cristo. Significa actuar con generosidad, ofrecer ayuda, ser compasivos y tender la mano a aquellos que sufren. El amor cristiano, por tanto, es un amor que no se detiene en palabras, sino que se muestra en obras. Cuando vivimos este amor, estamos haciendo presente el reino de Dios en el mundo. Al vivir según el amor de Cristo, podemos transformar nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Este amor no se limita a lo que es cómodo o conveniente. Al contrario, nos llama a salir de nuestra zona de confort y a ser testigos de la misericordia de Dios en un mundo que tanto la necesita. La esperanza en la resurrección, la promesa de una vida nueva. El Evangelio nos ofrece una esperanza poderosa. La promesa de la resurrección. Al igual que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también seremos resucitados a una vida nueva. Esta esperanza no solo nos da consuelo,
en los momentos de dolor y sufrimiento, sino que también nos impulsa a vivir de manera fiel y decidida, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno. La resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente. La vida cristiana ya comienza con la experiencia de la resurrección. Cada vez que nos convertimos, cada vez que nos arrepentimos, estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Esta vida nueva es un don, un regalo de Dios que nos llama a vivir con esperanza, con alegría y con la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios. Este don de la resurrección nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío, para vivir con valentía y para seguir adelante en nuestra misión de ser testigos del reino de Dios. La esperanza en la resurrección nos da una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestra vida en esta tierra es solo un paso hacia la vida plena en Dios. La misión de ser testigos, llamados a ser luz en el mundo. El llamado a ser testigos del reino de Dios es una responsabilidad fundamental para cada cristiano. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas del mundo. No basta con vivir una fe privada. Debemos compartir nuestra experiencia de fe con los demás. Ser testigos del amor de Dios en todas nuestras acciones. Este testimonio no siempre será fácil, y a menudo nos llevará a enfrentarnos a la oposición, a la incomprensión y a la dificultad. Sin embargo, la misión cristiana es clara. Ser luz para los demás. Mostrarles el camino hacia el amor, la justicia y la paz de Dios. Vivir como testigos del reino implica una vida coherente, una vida que no solo predica, sino que también vive el Evangelio. En cada palabra y en cada acción. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.